vamos a tratar de hacer algunas abstracciones sobre lo que sería la relación entre el médico y el paciente en la virtualidad. Estos serían los temas que pensamos tratar. Eh, Primero, unas consideraciones generales, la teleconsulta, las limitaciones y posibilidades de la teleconsulta y las reflexiones finales. Siempre en el ejercicio médico y en la relación con los demás, esta pregunta de David Le Breton en su texto clásico de El cuerpo y la modernidad, la antropología del cuerpo y la modernidad, es en la relación conmigo mismo, si yo soy un cuerpo o yo tengo un cuerpo, o sea, si además del cuerpo yo tengo muchas otras cosas, y esto en relación con los demás es muy importante y sobre todo en la relación médico-paciente. A quien yo tengo al frente es un cuerpo o además de ser un cuerpo tiene muchas otras cosas que lo hacen una estructura completamente integral y distinta. Esto tiene un componente ético muy importante. Y en la virtualidad es el riesgo que tenemos de la relación médico-paciente. Si el que tengo yo al frente es una imagen o es una persona, es un individuo, es una totalidad que además de tener todo eso, tiene una imagen, porque se convierte en un riesgo de la relación entre el médico y el paciente. Sobre todo, como nos señalaba Humberto Eco en uno de sus ensayos, es que la ética empieza cuando entra en escena el otro. Y toda ley moral empieza cuando se inician las relaciones interpersonales. Sin relaciones interpersonales, la dimensión ética es muy estrecha. Entonces, tenemos que la imagen y la ética son dos temas fundamentales en lo que vamos a discutir. Tal vez la relación interpersonal más humana y más profundo que exista es la que vincula a un médico y a un paciente. Y esa relación es ante todo ética. Y entonces hay que preguntarse si la virtualidad, que es esa nueva forma de relacionarse entre un médico y un paciente, demanda otra ética. Y después de ejercer la medicina hipocrática durante 25 siglos y de muchos de nosotros haber ejercido la medicina presencial durante más de 45 o 50 años, ¿cuál es el papel? ¿Hasta dónde vamos a llegar en nuestro ejercicio y hasta dónde vamos a permitir nuestro ejercicio en la virtualidad? ¿Qué implica en la relación médico-paciente la virtualidad? Solamente en la teleconsulta, no en los otros aspectos que ya han señalado y donde su utilidad es muy grande. Y podemos concluir o proponer que la telemedicina y la telesalud tienen un amplio campo en la aplicación de la gestión de la salud, pero la utilidad de la teleconsulta debe ser validada. Siempre se está llamando en este momento atención híbrida a esa atención que es presencial y virtual. Y siempre hemos querido decir que para poder hablar de las cosas hay que nombrarlas con palabras que las hagan identificables y con palabras que las definan de la mejor manera. Los híbridos, como sabemos en nuestra biología básica, son la reunión de dos especies distintas y cada una de esas especies está regida por principios distintos. Con frecuencia o casi siempre los híbridos son estériles. Entonces, como la atención en la que debemos centrarnos, que es la relación médico-paciente, por una doble vía, la presencial y la virtual, creemos que la atención híbrida no es una buena manifestación porque los dos componentes, tanto la atención presencial como la atención virtual, deben estar regidos por principios científicos y éticos idénticos y sobre todo deben ser evaluados por las mismas variables. En eso entraremos un poco más adelante. En el sustantivo siempre ha existido el género y el número, singular y plural.
En el griego antiguo existía un número que para nosotros no es muy claro, que se llamaba el número dual. Y el número dual es aquellas cosas o aquella situación que debe ser llevado entre dos. Y los griegos lo asimilaban mucho a la yunta de bueyes. Y ese estado dual son dos del mismo género, son circunstancias que solo pueden ser diferenciadas por el cómo y el dónde. La virtualidad es un cómo y es un dónde, y deben ser regidos por principios científicos y éticos similares. De tal manera que proponemos, o se propone, se me ha ocurrido que esta asistencia de las personas, de los pacientes, a través de esta doble vía, de este doble modo, debería llamarse la atención dual en salud. Y repito, ¿por qué dual? Porque debe ser evaluado de la misma manera desde el punto de vista científico y ético. Entonces, la asistencia dual implica que los dos medios deben ser evaluados por los mismos principios éticos, científicos y académicos, y separarlos, medirlos de manera distinta, implica graves riesgos para el paciente y para la práctica médica. Hay dos sentencias muy frecuentes: la virtualidad llegó para quedarse, o tal vez la virtualidad para la asistencia en la salud llegó para quedarse. Estas son sentencias que tienden a ser un poco acríticas, y debe quedarse si demuestra, primero, que mejora la calidad y la cantidad de vida de manera comparable con la presencialidad, porque debe ser medido de manera igual a la presencialidad. Si tiene los mismos o mejores resultados, estamos hablando entonces de utilidad y de efectividad. Si mantiene o baja los costos de la presencialidad, es decir, tiene una relación de beneficio, y si es éticamente comparable. Si la virtualidad puede cumplir con estos requisitos o con estas proposiciones básicas, la virtualidad en la asistencia en salud llegó para quedarse. Pero eso es lo que tenemos en duda, si eso está demostrado o no está demostrado. Vamos a hablar un poco de lo que son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales y las ciencias fácticas se diferencian notablemente. Las ciencias formales, como las matemáticas, están muy relacionadas con el razonamiento, son ideales, incluso no tienen representación en la vida diaria, requieren demostración y demuestran coherencia entre proposiciones, siendo su método de estudio un método deductivo. Pero centrémonos en las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas requieren de la experiencia, se basan en la experiencia. El objeto es un objeto real, requiere una relación entre signos y referentes reales, o sea, que lo que la ciencia diga se relacione bien con lo que aparece en la realidad. Está muy fundamentada en la observación y en la experimentación. Requiere demostrar esa coherencia entre las preposiciones y las cosas de la realidad, y su comprobación es empírica. Entre estas ciencias fácticas tenemos las ciencias naturales, y entre las ciencias naturales aparece lógicamente las ciencias de la salud. Las ciencias de la salud son ciencias fácticas, de tal manera que requieren de la experiencia, de la realidad, de la observación, de la experimentación y de la coherencia entre lo que se dice y lo que sucede en la realidad. ¿Por qué esta diferencia? Porque es una propuesta decir que en la enseñanza y en el ejercicio de las ciencias formales, la virtualidad creo que no deja ninguna duda. Pero en el ejercicio y en la enseñanza de las ciencias fácticas, de las que deben hacer, la virtualidad debe demostrar algunas cosas. Entonces, a manera de primera conclusión en esta parte, es que la enseñanza y el ejercicio de las ciencias formales son buenas candidatas para la virtualidad, pero de las ciencias fácticas tienen limitaciones en la virtualidad, tanto su enseñanza como su ejercicio. Y es muy importante porque en las ciencias fácticas que se enseñan y se ejercen, hay una comunicación no verbal que enseña mucho, y hay un currículo oculto que enseña mucho.
en una exposición, en una ronda clínica, las actitudes, las maneras de ser, la relación del profesor o del maestro con su paciente, la forma de tratarle, sus palabras, lo que llamamos el currículo oculto, enseña a veces mucho más que el currículo expreso que está señalado en los planes de enseñanza de las universidades. Entonces, el primer principio es para acercarnos a la virtualidad es diferenciar las ciencias formales de las ciencias fácticas. La segunda parte para evaluar la relación médico-paciente es la comunicación. La comunicación se da de dos maneras. La comunicación a través de los sentidos no ápticos, como son la visión, la audición y tal vez el olfato, son sentidos no ápticos. Sentidos no ápticos significan que no requieren de palpar, de tocar. De tal manera que toda la comunicación que tenemos en este momento en la virtualidad es una comunicación no áptica, hecha a través de la visión, que es una visión distinta, porque es una visión bidimensional, es una visión parcial, es una visión en distintos espacios. Y la otra forma de comunicación son los sentidos ápticos, es decir, lo táctil. Eso que nos enseñaron, los signos ven lo que no se ven. Las manos sienten el hígado crecido que nosotros no podemos ver. La palpación señala la aparición del tumor que no podemos ver. Y además, los sentidos ápticos traen la comunicación no verbal. El ejercicio médico, el ejercicio y la relación médico-paciente ha sido no solamente no áptica, sino marcadamente áptica. Una de las cosas que más extraña el paciente cuando va a una consulta es decir, el médico ni me tocó. La sensación de ser tocado, ser examinado, de ser palpado es muy importante en la relación médico-paciente. Y es lógico que la virtualidad hasta este momento, todo lo áptico ha desaparecido. Entonces, la comunicación no áptica tiene limitaciones en la virtualidad por el concepto de la imagen y la comunicación áptica no es sustituible en la virtualidad. Y la relación médico-paciente que tiene un alto contenido áptico se ve comprometido en la virtualidad. Entonces tenemos dos conceptos de las ciencias fácticas y de la comunicación áptica. Creo que son conceptos fundamentales para darle el valor justo a la virtualidad en la relación médico-paciente. Ahora, cuando la virtualidad no es suficiente o deja dudas, es mandatoria la presencialidad en la relación médico-paciente. ¿Cuándo debería utilizarse la virtualidad? Como algunos ejemplos. ¿Cuándo no debería utilizarse? En la evaluación inicial para un diagnóstico complejo o para un diagnóstico que deje dudas. En los cuadros agudos, porque la percepción de la gravedad es intuitiva. A veces los profesores nos enseñaban, este paciente no me gusta. Y no me gusta es como muy de sensación, como muy intuitivo, pero eso se origina en una reflexión y en una experiencia que se integra en ese momento. Y esa percepción se pierde en la virtualidad. La aplicación de escalas en la virtualidad, tantas encuestas que se hacen a través de la virtualidad, señale de 1 a 5, marque y si da tanto, más de tanto o menos de tanto, es solamente probabilidades. Y lo que queda fuera de la probabilidad es lo que genera un riesgo para el paciente. Ahora, creemos que si hay una virtualidad, debe haber un proveedor local que pueda asumir la consulta presencial. Si alguno de nosotros hace una consulta virtual, tiene que estar disponible para que en un momento dado pueda convertirse en un proveedor de una consulta presencial. De resto, creo que hacer consulta virtual sin que el paciente tenga la opción de enfrentarse directamente con su médico no es una buena opción. Es muy útil, lógicamente, en lo que es áptico, en las imágenes diagnósticas,
en el control de enfermedades crónicas no transmisibles o transmisibles que ya han sido evaluadas desde el punto de vista presencial, y en la atención dual. Queremos hacer énfasis en que si existe la presencialidad y después la virtualidad, o si existe la virtualidad y hay la posibilidad de la presencialidad, esa atención dual creo que es un buen recurso para el ejercicio de la relación médico-paciente. Estas son dos cosas importantes. A los pacientes y a los médicos se les impone la virtualidad. A usted se le dice al paciente, lo va a ver un médico virtualmente, o usted, doctor, va a seguir haciendo la consulta virtual. Eso creo que debe existir una libertad de elección, tanto en los pacientes como en los médicos, para aceptar o rechazar la virtualidad como médico de atención en sus pacientes. Probablemente esto está muy influenciado por el tipo de ejercicio que hemos hecho muchos de nosotros, pero creo que es una necesidad. Ahora, como toda intervención sobre los seres humanos, la consulta virtual, la teleconsulta, debe ser autorizada por el paciente. Debe haber un consentimiento informado después de que se le digan cuáles son sus ventajas, sus limitaciones, su alcance, la probabilidad del error y las complicaciones potenciales por evaluaciones incompletas. Por ser un modo no nuevo, pero mucho más usado en este momento, y al cual se ha buscado que sustituya una buena parte de la relación médico-paciente, creo que este consentimiento informado que mida los riesgos y los beneficios es muy importante. Y también resulta otra probabilidad, es que la grabación completa de la teleconsulta debe ser una nueva forma de historia clínica con todo el valor que ella implica en el ámbito clínico y en el jurídico. Creo que esto tiene implicaciones éticas muy importantes y del ejercicio diario de la medicina. Reflexiones finales. El paciente virtual es un nuevo sujeto. Su totalidad es distinta. La manera de relacionarse con él debe ser otra. La propia imagen es otra. Nos damos cuenta que mientras hablamos nos estamos viendo. Eso no sucedía hace muchos años. Tal vez cuando hablábamos delante del espejo, pero nosotros estamos hablando y nos estamos viendo, y el paciente está hablando y se está viendo. Eso que parece ser una cosa muy de poca importancia, tiene mucho interés porque es la visión de la propia imagen. Y el riesgo de la deshumanización por ausencia de corporalidad, esa medicina sin cuerpo, esa medicina con un cuerpo imaginado, es muy riesgosa para que el concepto de persona en medicina pueda resultarse afectado. Y es muy importante educar al médico en la atención virtual. Creo que hay que construir toda una serie de conceptos sobre la educación virtual en la cual debe instruirse a los médicos y, lógicamente, por extensión a todo el personal de salud en lo que es la atención virtual. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias por esta invitación y por estos momentos.